Hola a todos, soy Marta Guzmán Partida de la Universidad de Sonora. Antes de iniciar mi plática, me gustaría agradecer a la doctora Maribel Loaiza por su amable invitación para participar en la sesión de análisis del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi plática se titula Versiones discretas de espacios de Morrey y estas versiones discretas fueron introducidas muy recientemente en el año 2018 por diversos autores, Gunawan, Kikianti y Chuanque, que son las contrapartes discretas de los clásicos espacios de Morrey continuos estudiados en análisis armónico y ecuaciones diferenciales parciales. En esta plática vamos a presentar algunas propiedades de estos espacios, como por ejemplo propiedades de completitud, y más que nada nos centraremos en la prueba de propiedades de acotamiento de algunos operadores clásicos que actúan en estos espacios, como la función maximal de Hardy-Little, operadores de multiplicación, operadores de convolución y composiciones de este tipo. Vamos a empezar primero presentando el caso continuo, los espacios de Morrey clásicos. ¿Cómo los define uno? Los espacios LP lambda, donde P es un exponente mayor o igual que 1 y menor que infinito, y lambda es un parámetro mayor o igual que menos 1 entre P, están formados por funciones localmente en LP, tales que la cantidad que resulta ser una norma, la norma de F en LP lambda, es finita. ¿Qué es esta cantidad? Pues es el supremo de estas integrales que están divididas por la medida de la bola de centro X y radio R elevada a la 1 más lambda P, donde el supremo se toma sobre todos los X en Rn y sobre todos los radios positivos. Se pueden, en vez de considerar bolas, considerar cubos centrados en X, con longitud de lado igual a R. En ese caso sabemos que las medidas del Lebesgue de las bolas y de los cubos son comparables. Resulta que si el valor del parámetro lambda es igual a menos 1 entre P, nuestros espacios de Morrey, LP menos 1 entre P, se convierten en los clásicos LP. Cuando el parámetro lambda vale 0, el espacio LP0 es el espacio de funciones esencialmente acotadas, medibles esencialmente acotadas, y cuando lambda es positivo, tenemos que el espacio LP lambda no es más que el espacio formado por la función 0. En realidad son clases de equivalencia, ¿no? De funciones medibles, equivalentes, pues, en este caso, a la función 0. Uno lo puede verificar fácilmente, estas tres afirmaciones. Por ejemplo, en el caso en el que lambda es igual a menos 1 entre P, la condición que define a nuestro espacio LP lambda está dada precisamente por el hecho de que este supremo sea finito. Pero de aquí es claro que todo elemento de LP pertenece a LP lambda y recíprocamente. En el caso en el que lambda es igual a 0, la condición que define a los LP lambda pues está escrita de esta manera. Esto de hecho es precisamente la norma de F en LP lambda, que es finita. Entonces, en esta expresión, olvidándonos del supremo, porque pues esta expresión está mayorada por el supremo, si usamos el teorema de diferenciación de Lebesgue, haciendo que el radio tienda a 0, lo que tenemos en el lado derecho es el módulo de f de x, que es menor o igual que la norma de f en LP lambda, y esto se tiene para casi toda x en Rn. De aquí que la condición esta implique que nuestra f está en el infinito, y recíprocamente toda función en el infinito pertenece a nuestro espacio LP lambda. Finalmente, si la condición lambda mayor que 0 es la que tenemos, entonces la condición que define a nuestro espacio de Morrey, que es que el supremo de estas cantidades sea finito, tendríamos como una consecuencia que este número de aquí es menor o igual que la norma, que es finita, y esto se tendría para toda x en Rn y para todo radio mayor que 0. Pero esto no puede ocurrir si nuestra función es diferente de 0, porque nuevamente podríamos tomar R suficientemente pequeño o tan pequeño como queramos y usar el teorema de diferenciación de Lebesgue para concluir que a fuerzas nuestra F tendría que ser 0.
lo cual no ocurre porque estamos suponiendo que f es diferente de 0. Entonces, la única manera de no obtener una contradicción aquí es precisamente en el caso en el que f es igual a 0. Por todo esto anterior que acabamos de comentar, nuestro interés se va a reducir al análisis del parámetro menos 1 entre p y 0. Resulta que estos espacios LP lambda, en el caso continuo, son espacios de Banach y podemos indicarlo muy rápidamente. La prueba es canónica. Esto es cierto para P's mayores o iguales que 1 y menores que infinito, y para lambdas mayores que menos 1 entre P y menores que 0. Por ejemplo, para proceder con la demostración, consideremos una sucesión de Cauchy en LP lambda, lo cual significa que dado epsilon existe un índice grandote, tal que si J y K son mayores o iguales que N, la norma en LP lambda de FJ menos FK es menor que epsilon. Lo cual significa, dado que esto ocurre, que esta cantidad que está aquí entre corchetes también es menor que epsilon. Como eso pasa para toda X, en particular tomando X igual a 0, tendríamos entonces que esta integral dividida por la medida de la bola de radio R y centro 0 a esta potencia, todo esto elevado a la 1 entre P es menor que epsilon si J y K son suficientemente grandes. Bueno, decir esto es exactamente decir esto que está aquí, porque recordemos que la medida de esta bola, que es la medida del EB, es un múltiplo del radio a la n, en este caso multiplicado por la potencia que tengo aquí, que es 1 entre P más lambda, ya dividiendo esto por 1 entre P. Entonces, de esta expresión vemos que para cada R positivo, la sucesión FJ restringida a esta bola de centro 0 y radio R es una sucesión de Cauchy en LP de la bola, y como sabemos que este espacio es completo, entonces hay una función en este LP de la bola tal que la sucesión FJ restringida a la bola converge a esa función que le llamamos F super BR en 0. ¿Y dónde converge? Pues en la norma de LP de la bola, si J tiende a infinito. Lo que hacemos es ahora, para definir nuestra función en el espacio de Morley continuo, pues consideramos una sucesión de radios que tiende a infinito y definimos una función en Rn como, pues tomo un X en Rn, entonces X cae en alguna bola de centro 0 y radio Rj y defino F en X como la F super BRJ en 0 de X, la que habíamos obtenido aquí arriba. Uno puede ver de manera sencilla, y aquí está la prueba, pero no me quiero detener porque el tiempo para grabar este video está bastante restringido, que esta función f está bien definida, ¿sí? La prueba se puede hacer realmente muy fácil, y entonces lo que restaría por ver es que FJ converge a F en el espacio LP lambda si J tiende a infinito. Para ello tomamos X en Rn, tomamos un radio positivo, y entonces, como habíamos tomado una sucesión creciente de radios RJ, existe un L tal que ese radio R es menor o igual que RL, y de modo que la bola de centro X y radio R está metida en la bola de centro 0 y radio RL. Eso siempre es posible tomando el RL suficientemente grande. Ahora, como teníamos que la FJ restringida a esta bola de centro X y radio R converge a F cuando J tiende a infinito en el LP de dicha bola, sabemos que convergencia en LP implica la existencia de una subsucesión que converge casi en todas partes. Entonces, hay una subsucesión que llamaremos FNJ, de FJ restringida a la bola de centro X y radio R, tal que FNJ converge a F si J tiende a infinito para casi todo punto X en la bola de centro X y radio R, todo punto Y, ¿no? Entonces, ya con esos elementos podemos concluir lo siguiente. Ahora tomemos J en los naturales fijo y consideremos esta integral que aparece en el cochete elevada a la 1 entre P. Puesto que F es un límite puntual dentro de dicha bola, esto lo podemos expresar como la integral del límite inferior de esta diferencia, porque estamos manteniendo a J fija. Y el lema de Fatou me dice que esto es menor o igual que la integral del límite inferior
pero esto ya teníamos que era menor que épsilon por nuestra suposición inicial, ¿sí? Pero ¿cuándo va a pasar eso? Pues si J y K son suficientemente grandes. Eso me diría entonces que FJ menos F en norma de LP lambda es menor o igual que épsilon. Y puesto que LP lambda es un espacio vectorial y FJ está en el LP lambda, al igual que FJ menos F, tenemos entonces que F está en LP lambda y esto me dice que tengo convergencia en el espacio. Esto es la prueba de la completitud en el caso clásico de los espacios de Morrey, definidos usando integrales. Pero lo que nosotros queremos ver es cómo se definen los espacios de Morrey y sus contrapartes discretas. Es decir, en lugar de considerar integrales, aquí vamos a tomar sumas. La cosa va más o menos así. Consideramos m en los enteros y consideramos n un número natural o el cero. Vamos a llamar ese n al conjunto de números enteros centrados en m de longitud n, es decir, m menos n más 1 hasta que llegue a m más n. Su cardinalidad la voy a denotar por ese m entre dos barras, que es 2n más 1, y esa es independiente del centro, que en este caso sería el entero m. Si P es mayor o igual que 1 y menor o igual que Q, y Q menor que infinito, el espacio de Morrey discreto es el conjunto de todas aquellas sucesiones que están indexadas por enteros, están valores reales, tales que esta cantidad, que va a resultar ser una norma, es finita. Ahora, ¿qué es esta cantidad? Bueno, pues aquí sería como poner 1 entre la medida de la bola, pero la medida de la bola en este caso sería la cardinalidad del conjunto. Estaríamos considerando la medida discreta, ¿sí? Y sería la cardinalidad de SMN a la 1 entre Q menos 1 entre P por la raíz pésima de esta suma. Bueno, eso significa, si comparamos con el caso continuo, que el valor de nuestro parámetro lambda en realidad sería igual a menos 1 entre Q, ¿sí? Para P y Q de esta manera. Uno puede ver fácilmente que esto es, LPQ es un espacio vectorial y que cuando P es igual a Q tenemos el clásico espacio de sucesiones LP, ¿sí? Pero este espacio LPQ, que por cierto contiene el espacio de sucesiones LP, para estar aquí, la sucesión requiere un cierto decaimiento, que es menos rápido que el de una sucesión que está en LP. Ahora, toda sucesión XK en LPQ, yo la podría considerar o identificar con una función escalonada. La puedo identificar con una función escalonada de esta manera, ¿sí? Obsérvese que estos intervalos son ajenos por parejas y esta función definida en R. Entonces tendríamos una manera de identificar los elementos de LPQ como elementos del espacio de Morrey continuo con parámetro lambda igual a menos 1 entre Q, que serían las funciones localmente en LP, Lebesgue medibles que satisfacen la condición, la norma, aquí en lugar de poner LP lambda voy a poner MPQ, ¿sí? La norma en MPQ sería el supremo con A en los reales y R positivo de R a la 1 entre Q menos 1 entre P por la integral desde A menos R a más R del módulo de F de Y a la P, raíz pésima, ¿sí? Bueno, aquí, como les decía, estoy considerando el valor del parámetro lambda igual a menos 1 entre Q. Aunque se puede hacer esta identificación y pensar a este espacio de sucesiones como incluido en el espacio de Morrey continuo, aquí lo vamos a estudiar como un espacio de sucesiones en sí mismo. Bueno, como les decía anteriormente, tenemos que en nuestro espacio LPQ, para P y Q, satisfaciendo estas desigualdades, contiene el espacio LP, de hecho la inclusión es propia, si P es estrictamente menor que Q, y se tiene esta desigualdad para las normas. Además, con esta cantidad, obtengo una norma en el espacio de sucesiones que resulta ser un espacio de Banach. Y además, tengo las siguientes inclusiones. Si P1 es menor o igual que P2, mayor o igual que 1 y menor o igual que Q, el espacio LP2 está metido en LP1 y se tiene esta desigualdad para las normas, para todo elemento de X en LP2 de Q.
Como una observación les comento que si uno hubiese hecho la identificación de este espacio de sucesiones con las funciones escalonadas que mencioné previamente, uno podría haber demostrado la completitud de este espacio de la siguiente manera, pues mostrando que bajo esa identificación obtengo un subespacio cerrado del espacio de Murray continuo. Sin embargo, aunque esto fue probado por Kikianti y Schwanke, y pareciera que es algo muy sencillo de hacer, en realidad la prueba está muy lejos de ser trivial, no es tampoco algo del otro mundo, pero es una prueba laboriosa. Y se puede demostrar que bajo esa identificación el espacio LPQ puede considerarse como un subespacio cerrado de este espacio de Morley, que como ya vimos que es completo, por lo tanto el LPQ es completo. Y se tiene esta equivalencia de las normas. Aquí, ¿quién es X barra? Es la función de R en R con la que estoy identificando la sucesión del espacio LPQ, la que toma el valor XK en el intervalo K menos un medio, K más un medio. Ahora vamos a proceder al examen del acotamiento de algunos operadores clásicos del análisis. Un operador clásico del análisis es la función maximal de Hardy-Littlewood. Ahorita la vamos a recordar. Gunawan y Schwanke, en un artículo, generalizan a dimensiones superiores los espacios de Morley. En lugar de considerar enteros, sucesiones indexadas por los enteros, perdón, consideran sucesiones indexadas por ZD, por deadas. Nuestro SMN, en lugar de ser una colección de enteros, va a ser una colección de deadas K, tal que la distancia, la norma infinito de K a M es menor o igual que N. La norma infinito de una deada pues se define de manera canónica como el máximo del valor absoluto de las entradas para J mayor o igual que 1 y menor o igual que D. Igual que antes, denotan por SMN entre dos barras a la cardinalidad de SMN, que ahora como estamos considerando funciones en ZD, la cardinalidad va a resultar ser 2n más 1 elevado a la d. Y nuestro espacio de Morley discreto, en el caso de funciones de ZD en R, pues serían aquellas funciones de ZD en R, tales que la cantidad, la norma de X en LPQZD es finita. Digo norma porque se puede ver también que es una norma, que sería tomar el supremo de esta cardinalidad elevada a la 1 entre Q menos 1 entre P, supremo sobre las deadas M's y sobre los N's naturales o cero de esta cardinalidad a la 1 entre Q menos 1 entre P por la raíz pésima de esta suma. Igual que antes, uno puede probar que tenemos un espacio de Banach y lo que nos interesa de manera precisa es estudiar el comportamiento del operador maximal de Hardy-Littlewood. ¿Cómo se define el operador maximal de Hardy-Littlewood? Tenemos lo que se llama la versión impar del operador maximal, que sería una de las versiones más conocidas. Tomar estos promedios sobre el conjunto SMN, estamos sumando los valores en valor absoluto, ¿no?, de la X de K, dividiendo entre la cardinalidad y tomar el supremo sobre todos los N's naturales o cero. Donde X, pues como antes, es una función de Z de en R y M es una de A. ¿Por qué digo la función, la versión impar? Pues porque la cardinalidad de SMN en dimensión 1 es 2n más 1 y en dimensión D pues sería 2n más 1 a la D, nada más por eso le llamamos impar. Luego tendríamos la versión par, que sería de nueva cuenta el supremo con n en los naturales de estas sumas multiplicadas por el recíproco de la cardinalidad del conjunto RMN. Pero aquí mi RMN es SMN menos aquellas deadas que tienen como vértice, como extremo derecho, un punto de la forma MI más N para algún I, ¿sí? Entonces la cardinalidad de RMN, como estamos excluyendo esta posibilidad, pues sería 2N a la D, por eso el nombre de par. Y luego tenemos lo que se llama la versión no centrada de la función maximal de Hardy-Littlewood, que es tomar el supremo de estos promedios del módulo de X en K
Pero ahora lo que vamos a hacer es tomar el supremo sobre todos los conjuntos S que contienen AM, pero que son de la forma SKN, para algún K en ZD y para algún N en los naturales o el cero, de manera que M esté en S. Uno puede ver que estos operadores son equivalentes por pares, lo cual significa que, por ejemplo, en el caso de M y M gorrito, que existen un par de constantes tales que se verifican esta desigualdad, se verifica esta desigualdad para toda función de ZD en R y toda K en ZD. La constante es absoluta, funcionan para toda la X y para toda K. Y lo mismo puede decirse de la M tilde con M y de la M tilde con M gorrito. Uno puede demostrar también que el operador maximal, en este caso lo que hemos llamado la versión impar, que sería la versión clásica, es acotado de LPQ en L infinito. La prueba realmente no es difícil. Lo que sí ya es más difícil es demostrar el siguiente teorema, probado por Gunawang y Schwanke, que me asegura que si P es menor o igual que Q, P mayor que 1 y Q menor que infinito, entonces el operador maximal es acotado en el LPQ de ZD. Es decir, se cumple esta desigualdad para todo X en el LPQ, donde la constante es absoluta. Ahora vamos a ver rápidamente otro par de operadores bastante sencillos. Son operadores de multiplicación puntual, convolución y luego composición de ambos. Vamos a indagar continuidad y vamos a indagar compacidad de dichos operadores. Y para que las cosas sigan un curso claro, vamos a restringirnos a dimensión 1. Algo que será muy importante en la prueba de la compacidad de algunos de estos operadores es el uso del siguiente lema, que fue probado por Hanche, Olsen y Holden, y me dice lo siguiente: si yo tengo un espacio métrico y además supongo que si doy un épsilon positivo, puedo encontrar un delta positivo, un espacio métrico W y una función phi de X en W, de modo que phi de X sea un conjunto totalmente acotado. Y además, cada vez que X y Y estén en X y satisfagan que la distancia en el espacio métrico W de phi de X a phi de Y es menor que delta, entonces la distancia en el espacio X de X a Y es menor que épsilon. Todo esto me asegura que el espacio X es totalmente acotado. Usando este lema podemos probar la siguiente condición de precompacidad para nuestro espacio LPQ de sucesiones. El lema dice lo siguiente: supongamos que tengo una familia, un subconjunto de LPQ al que llamaré F, que está indexado por un conjunto A. Y ese conjunto F satisface las siguientes condiciones. El conjunto es acotado en la norma de LPQ, es decir, hay una constante C tal que la norma de X alfa en LPQ es menor o igual que C para todo alfa en A. Y además existe un índice grandote K en los naturales tales que estas sumas con K en SMN, pero con módulo de K mayor que ese K mayúscula grandote, es menor que épsilon para cada alfa en A, para cada N natural o cero y para cada M en Z. Si esas dos condiciones se cumplen, entonces mi conjunto F es totalmente acotado. ¿Sí? Bueno, y el asunto para probar este lema, la idea es muy sencilla porque todo se trata nada más de agarrar cada elemento de la familia F y proyectarlo en el espacio 2K más 3 dimensional, es decir, tomo la sucesión y le aplico la función que a la sucesión X alfa lo manda al vector en R2K más 3, X alfa, su valor en la entrada menos K menos 1, etcétera, hasta que llegue a su valor en la entrada K más 1. Nuestra suposición de acotamiento de los elementos de F me garantiza que la norma euclidiana de este vector en R2K más 3, phi de X alfa, la cual es comparable con la norma P en el espacio R2K más 3, recuérdense que en dimensión finita todas las normas son equivalentes. Como esto está controlado por una constante, pues esto también.
y esto ocurre para todo alfa en A. Ahora, como en dimensión finita, tener un conjunto acotado y tener un conjunto totalmente acotado son conceptos equivalentes. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que phi de F es un subconjunto totalmente acotado de R2K más 3. Bueno, entonces ahora demos un épsilon y alfa beta en A, de modo que la distancia de phi de x alfa a phi de x beta en el espacio euclidiano de dimensión 2K más 3 con respecto a la norma 3 es menor que épsilon. Bueno, ¿qué es lo que voy a tener? Pues lo que voy a tener entonces es que si yo considero la suma de estas diferencias con K en SMN, la puedo partir en dos, en las sumas con módulo de K mayor que K y las sumas con módulo de K menor o igual que K. Pero debido a nuestras suposiciones, la primera es menor que 2 épsilon y la segunda es menor que épsilon. Y de aquí concluyo que x alfa menos x beta en el EPQ es menor que 3 épsilon. Entonces ya puedo aplicar el lemita probado por Hanche-Olsen y los otros autores. Y entonces, ¿qué concluyo? Pues lo que concluyo es justamente lo que me pedí el lema, ¿no? Este conjunto es totalmente acotado. Ahora, ¿por qué me interesa tener este criterio para acotamiento total? Porque recordemos que en un espacio métrico tenemos la siguiente caracterización. Un espacio métrico es compacto, sí, solamente sí es completo y totalmente acotado, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa caracterización, vamos a poder demostrar la compacidad de una composición que vamos a presentar un poquitito más adelante. Pero antes, déjenme comentarles rápidamente que probar que la convolución de dos elementos, uno en LPQ con una sucesión en el espacio de sucesiones L1, si la llamo CY, es decir, X convolución con Y, es una sucesión cuyo valor en K está dado por esta suma. Entonces, este operador CY de convolución es acotado de LPQ en LPQ y se tiene además esta estimación. De hecho, la norma de este operador CY es menor o igual que la norma de Y en LU. La prueba nada más requiere usar la desigualdad de Minkowski para integrales. Tenemos otro operador que es el operador de multiplicación. Tomamos una sucesión y vamos a denotar por MZ el operador de multiplicación. MZ de X es X por Z, lo que significa que la késima entrada de esa sucesión es XK por ZK. Entonces uno puede demostrar fácilmente que cuando Y está en L1 y Z está en el infinito, para P menor o igual que Q y en este rango de valores el operador de multiplicación es acotado de LPQ en LPQ y además si la sucesión Z es una sucesión que converge a cero, el operador MZ compuesto con CY es compacto de LPQ en LPQ. Bueno, para probar primero la continuidad del operador de multiplicación, lo cual es bastante sencillo, pues tomamos una sucesión en LPQ y tenemos que para cada entero m y para cada n en n0, esta suma, por como estoy en LPQ, es menor o igual que esta cantidad. De aquí vemos que si multiplico por zk, pues como la z es una sucesión acotada, lo que voy a tener es esta estimación. Y entonces, mandando este término al lado izquierdo y tomando supremos, lo que tendría es que la norma de mz en x en LPQ es menor o igual que esta cantidad, lo que muestra que la norma de mz es menor o igual que la norma de z en el infinito. Y esto tendría, tendríamos por consecuencia el acotamiento del operador de multiplicación. Ahora, para probar la compacidad de la composición de mz con cy, lo que hacemos es tomar un subconjunto acotado del LPQ, lo cual significa que se cumple esta desigualdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que demostrar que el conjunto de imágenes MZCY en X con X en B es un subconjunto relativamente compacto de LPQ, ¿sí? Y para ello tenemos nuestro lemita. Bueno, pues aplicamos nuestro lemita y tendríamos que para cada X en B, M en Z y N en N0, con la desigualdad integral de Minkowski, tendríamos que estas sumas se pueden mayorar, es cuestión de hacer la cuenta, lo cual es muy sencillo, por la norma de Y en L1, la norma de X en LPQ,
esta cantidad por la norma de z en el infinito, lo cual implica directamente que tenemos esta desigualdad. ¿Sí? Pero esto, como recuerden que X formaba parte de un subconjunto B que estaba acotado, entonces esto lo puedo controlar, digamos, por una M. Todo esto es uniforme en B. Por lo tanto, este conjunto de imágenes está acotado. No depende ya de X, está acota. Ahora me queda la segunda condición. Entonces tomo un épsilon, tomo un K en los naturales fijo. Ahorita elegimos un tamaño apropiado y vemos que para cualquier M entero y cualquier N en los naturales o el 0 y cualquier X en B, esta suma con K en SMN y con módulo de K mayor que K, la puedo acotar por esta cantidad. Pero como Z estaba en C0, si el K se elige grandote, esto lo puedo hacer menor que épsilon. Entonces, pues ya tengo la condición que yo deseaba, porque acuérdense que lo que yo deseaba era tener que el tamaño de estas sumas, pasando este término para este lado, fuera menor o igual que una constante por épsilon. En este caso, la constante es m por la norma de Leo. Esto, claro, escogiendo k y k suficientemente grande. Entonces, eso mostraría la compacidad del operador. Y por último, vamos a estudiar otro operador. Es un operador que, bueno, en la literatura se le conoce de diferentes maneras. Aquí le llamamos operador de Bajníkov. Su versión continua sería para f y phi, funciones Lebesgue medibles, el operador de Bajníkov, b phi aplicado a f, su valor en x está dado por esta integral. Pero aquí lo que hacemos es considerar esta versión discreta. Entonces consideramos una función de los enteros en R y una función phi de los naturales en 0 infinito. Le vamos a poner a la phi que sea positiva. El operador de Bajníkov discreto, formalmente, porque no sé si esta serie de entrada converja, lo definiríamos como, le ponemos la D por lo de discreto. B de phi en F, su valor en K sería esta suma que está aquí para cada K en Z. Y entonces uno puede demostrar el siguiente resultado. Para P menor que Q, mayor que 1 y menor que infinito, y phi de n en 0 infinito, en este caso sería una sucesión de números reales positivos indexada por los naturales, el operador de Bajníkov es acotado de LPQ en LPQ, si y solo si esta serie converge. Y uno puede demostrar que la norma del operador es precisamente el valor de esta serie. Una de las implicaciones es muy sencilla de hacer, la otra requiere de una construcción para ver que efectivamente el valor de la norma es este. Vamos a hacer la implicación sencilla que se demuestra muy rápidamente. Supongamos que tenemos m en z, n un natural o 0 y f una función en LPQ, una sucesión. Usamos la desigualdad integral de Minkowski aplicada al operador de Bajníkov en f. Entonces tomamos esta suma y luego la suma sobre este cociente y luego la suma sobre los SMN de los valores del operador en K elevado a la P y luego la suma a la 1 entre P. Bueno, pues escribiendo la definición del operador de Bajníkov tenemos esta representación y una estimación muy sencilla me muestra que esto es menor o igual que esta suma que está aquí escrita. ¿Sí? Precisamente usando la desigualdad integral de Minkowski. Ahora, este término que está aquí lo puedo mayorar por esta cantidad. Simplemente aquí meto una n arriba, una n abajo y agrando este conjunto de índices sobre los que estoy sumando. Entonces tengo que esta suma es menor o igual que esta cantidad, que a su vez esto es menor o igual que, en lugar de poner n aquí, vamos a poner 1 entre 2nn más 1, la 1 entre p menos 1 entre q. Aquí hacemos una cancelación multiplicado por este término que está aquí. ¿Sí? Y me quedaría, esta n pues la pasé para acá, y aquí esto me quedaría menor o igual que la norma de f en LPQ por el valor de esta suma. ¿Qué se sigue de todo esto? ¿De dónde empezamos? Empezamos de esta cantidad y entonces tendríamos, al tomar supremos, que la norma del operador b de la función b de phi en f en LPQ es menor o igual que el valor de esta serie por la norma de f en LPQ. Entonces tendríamos el acotamiento y que la norma es menor o igual que esta serie.
La otra pues requiere un poco más de trabajo, bastante más trabajo, pero con este es suficiente para ilustrar. Y eso sería toda mi exposición. Aquí hay una bibliografía, son las referencias que utilicé. Espero que esta plática haya sido de su agrado y pues agradezco su atención. Hasta luego.